críticas. Y nosotros les aceptamos, pero tenemos que explicarles, porque sabemos que es obligación nuestra explicarles. Dicen, ¿qué tiene que ver los gobiernos del mundo, la política, los partidos políticos con el problema de la religión y de la iglesia? Nada. Cada uno tendrá que ver del gobierno de su patria con el gobierno que más obras ofrezca, los que son candidatos, y la gente tendrá que ir a votar por ellos. ¿Qué tiene que ver la religión? Acá nos enteramos en Bolivia de algo, y no lo hemos hecho nosotros. Han sido los propios líderes del mundo que han hablado, y lógicamente felicitándose. Hace aproximadamente unos 2 meses se reúnen en Cuba Evo Morales, los líderes del gobierno de Bolivia, de ideología comunista marxista, se reúnen en Cuba, con los líderes de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba y de otros países más, y con la venia, lógicamente, del gran artífice, del que maneja la parte del mundo entero, alias Francisco. Y allá determinan que Bolivia tiene que seguir siendo una colonia comunista. Esta mañana escuchaba en la radio, había el dirigente máximo de los periodistas de Bolivia, y dice, en este momento estamos sufriendo los periodistas un ataque frontal de la gente del gobierno y del MAS. Aquel periodista que no se somete, ya se lo ha puesto en la lista negra. Son los rebeldes, fascistas, derechistas, los que están en contra del progreso del país. Por lo tanto, hay que evitar que trabajen, que tengan publicidad y que lógicamente sean escuchados por el pueblo. Hay que eliminarlos aquellos. Y no solamente la prensa. También salen algunas personas en Santa Cruz, en el Beni, en La Paz, en Cochabamba, que no quieren vivir sometidos bajo la tiranía del comunismo. El gobierno necesariamente los toma presos y los mete, haciendo acusaciones que desde ningún punto de vista ningún abogado le da luz verde. Terrorismo, sedición y otro tipo de situaciones tan conflictivas que los propios abogados acusadores no saben cómo sostener aquello. Pero hay que eliminar la oposición. ¿Cuál es el sentido del comunismo? El comunismo no es igual que cualquier otro partido político, es la negación total de Dios y de los derechos del ser humano, la indignidad, la destrucción de la familia. En las escuelas y en los colegios hay que enseñar a los niños que no hay Dios, que no hay nada superior, sino el gobierno. Allá en Cuba les decían a los niños, a ver, pídele desayuno a tu Dios, hágase en las cabecitas. Cuando el 59 estaba entrando recién el gobierno de Castro, los niños agachaban la cabecita y le pedían, Dios, danos desayunito. Levanten la cabeza. ¿Han visto? En los asientos no hay nada, en las bancas no hay nada. Dios no les da nada, ni desayuno, ni nada. Por lo tanto, no existe Dios. Agachen la cabeza y pídenle al camarada Fidel. Agachaban la cabecita, camarada Fidel, danos desayuno. Levante la cabeza. Y ahí estaba el desayunito para los niños. Entonces, ¿quién es el Dios de Cuba? Hay que hacerlo, idolatrar al comunista Fidel. Dios, el verdadero Dios, no existe. Quítenme del pueblo y de la niñez. Y eso es lo que quieren en Bolivia. Y los padres tranquilos, las mamás tranquilas. De acá a unos 10 años, 15 años, nadie de creer ya en Dios. Nadie. Estamos viendo que en este tiempo apenas somos muy pocos los que tenemos la verdadera fe. Con ese sistema impuesto en Bolivia, ha de ser peor. Y eso es lo que justamente el diablo quiere. Por eso es que el cristiano católico tiene que darse cuenta que no solamente es cumplir lo que corresponde a su asistencia para la oración,
para la Santa Misa. Esa es una parte de la obligación. Otra parte de la obligación es enseñar a los vecinos, enseñar a la gente que primero, antes que nada en el mundo, tiene que reconocer que hay un Dios todopoderoso. ¿Cómo es ese Dios? Uno y trino, Santísima Trinidad, que Dios es el Salvador y que el comunismo no quiere aceptar a ese Dios. Quiere eliminar de la mente de los niños, de los jóvenes, del pueblo a Dios y decir que el comunismo es enemigo de la familia. Y sin miedo, sin temor, lastimosamente tenemos nosotros, pero nos van a perseguir, que nos persigan. El Señor ha dado su vida por nosotros. No tenemos la capacidad ni el valor de dar nuestra vida por Él. Entonces tenemos que pensar un poco en esto. En otros países están igual. La Argentina, ley del aborto, ley del matrimonio de homosexuales, igual que en Bolivia, ya ha habido. O sea, todas estas leyes que van surgiendo a través de la educación, la ideología de género, donde se transforma al ser humano completamente para que lo único que sea es otro animalito más, obediente a un régimen tiránico del comunismo. El ser católico no quiere decir que uno tiene que tener fe, orar y esconderse como cobardes. Entonces tenemos que ver un poco, hablar con la gente, hablar con el vecino y hacer que la gente reaccione en defensa de su vida, de su familia, de sus niños. El día de mañana los niños no van a creer en Dios y se van a condenar. ¿A qué estamos siendo cómplices los padres y madres de este país? A que la gente se condene en el infierno, porque el que no cree en Dios y el que no tiene obligación para con Dios y no quiere reconocer su obligación para con Dios, tiene que definirse. O estás conmigo o estás contra mí, dice el Señor. Y el que no está con Él, al infierno, existe el infierno. Y se va a condenar. Tengo, gracias a Dios, una gran esperanza. He escuchado a algunas personas en Bolivia de que aunque sea distorsionadamente, aún todavía quieran resistir a que el comunismo no se apropie completamente y de acá a unos 4 o 5 años otra vez volvamos a tenerlo al tirano para que pueda ya imponer con su manera de pensar tan inmoral como la que tiene. Un gobernante con violaciones de niñas, un gobernante entregado con el narcotráfico, con guerrillas que ha puesto en el Chapare. Ahí están miembros del FARC, de Sendero Luminoso, del ELN de Colombia, para matar a los bolivianos, a los que no estemos de acuerdo con ese comunismo. Pero tenemos que ver un poco la situación de nuestro país. No vivamos cómodamente esperando que los niños de acá a un tiempo sean los primeros en renegar de Dios y de su salvación. En sus casas enséñenles a los niños. En sus casas enséñenles a los niños que hay un Dios. Enséñenles la doctrina cristiana católica. Hagan de sus casas pequeñas capillitas donde tengan que mostrarle al niño que hay un Dios, que hay un Salvador, que el Señor nos ama y que no quiere que seamos esclavos de Satanás. En la Argentina, gracias a Dios, sí hay un obispo. Alguien me decía por teléfono, ustedes son 2 en América Latina. Gracias a Dios ya somos 2, antes éramos uno solo, ahora somos 2. Y tenemos la confianza y la esperanza de que el día de mañana podamos ser 3, 4, pero verdaderos obispos católicos. Verdaderos obispos católicos que tengan amor al Señor, amor a su religión, amor a la Biblia, amor a la palabra de Dios, y que estemos dispuestos a todo por nuestro Dios. No que seamos cobardes ni seamos hipócritas.
gracias a Dios, aún todavía acá en el país hay gente que pareciera que tiene un valor, aunque sea no en esa motivación que es la verdad católica, pero por lo menos para que apoyen a esto que tenemos que hacer nosotros. El día de mañana, a las 3 de la tarde, comenzamos nosotros las ceremonias religiosas. En todo el mundo, antes, cuando vivía su santidad Pío XII, yo me acuerdo, era niño, era jovencito, y nos reuníamos, los jóvenes, hacíamos procesión, y caramba, con qué amor asistíamos a las 4 de la mañana a las procesiones, llevando la cruz. Ahora ya no hay eso. Ahora el jovencito está más con su música pervertida, con su pornografía asquerosa, con idearios completamente contrarios a lo que es la verdad de lo bueno. Ahora ya no hay una juventud con la que podamos avisorar un país mejor el día de mañana. Por desgracia, en los colegios lastimosamente no se enseña lo que corresponde a un país y a su niñez y a su juventud para poder formar una patria grande. No es así. La mayor parte de los profesores, porque no son maestros, el maestro es muy diferente. He conocido grandes maestros en Bolivia. Ahora la mayor parte de los profesores están empeñados en seguir con la cabeza gacha todo lo que viene del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación viene de la UNESCO y viene de las Naciones Unidas. Esto, hay que enseñar a que el ser humano se convierta en animal. No hay diferencia de sexos, no hay diferencia entre el varón y la mujer. Hay que eliminar la familia. Hay que procurar que se asesinen más niños. Millones de niños se asesinan con el aborto. Ahora la mujer, hay mujeres dignas todavía y ojalá reaccionen mucho más, pero tenemos a los grupos feministas gritando juntamente con otros disfrazados de mujeres por su perversión sexual, disfrazados de mujeres, gritando con las feministas que tienen derecho ¿a qué? Al aborto, a asesinar a los niños. Una doctora preguntaba el otro día y decía, ¿cómo es posible que en Estados Unidos anualmente casi se eliminan a través del aborto 60 millones de niños? Y la periodista le dice, ¿y usted que es doctora, que es médico, a cuántos más o menos ha cometido usted? Y le dice, ¿cuántos abortos ha tenido? Yo mucho menos, 30.000 solamente. Asesinó a 30.000 niños. Solamente. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Por eso es terrible cuando el cristiano católico no se da cuenta que no es solo la oración, colocarse conciencialmente bien con Dios y olvidarse del resto. No. El cristiano católico tiene una misión muy grande: hablar de Dios al resto de la gente, convertir también al resto de la gente. Si no hay sacerdotes, no hay vocaciones, no tenemos seminarios, porque nuestra vida es muy diferente de las grandes riquezas de otros países, donde vemos mucha majestuosidad, pero no vemos otras cosas. Acá yo les voy a dar, aprovechando justamente este momento que es muy importante, lo que vamos a tener el día de mañana. La imagen de nuestro Señor. El día de mañana vamos a recordar el gran sacrificio de nuestro Señor Jesús. Vamos a recordar cómo Él, por amor a nosotros, se ha entregado totalmente a la muerte, al padecimiento.
Ya no se ven las escuelas la imagen de nuestro Señor. Ya nos hemos olvidado que Él se ha sacrificado por amor a nosotros. Ya no se enseña. ¿Qué es ahora lo que se enseña? Se enseña una oración distorsionada con las manos al estilo maometano, insultando y blasfemando contra Dios, con palabras que no están en la Sagrada Escritura. Y no decimos nada. Y más bien al contrario, pensamos que eso es bonito. Yo escuchaba esta mañana en la radio a una de las señoras que decía: qué hermoso es que nos juntemos de todas las religiones para que podamos hacer una oración a Dios. O sea, mientras ella está rezando a Satanás, los otros también están rezando a los satanatitos. ¡Qué hermoso! Es una de las señoras carismáticas de la mansión. No tiene ni idea de lo que habla. Pero en la radio las reciben. Y en la radio le dan promoción. A ver, que den promoción a un católico verdadero. Imposible. Ahí está nuestra obligación. Les voy a repartir estos pequeños volantes. No es oro. Es más que oro. Son las verdades católicas. En un lado tienen ustedes los sacramentos de nuestra Santa Iglesia. Y en el otro lado los preceptos de la Iglesia. Léalos. Y está con figuras, para que digan que no es tan pesado. Y enséñenles en la casa, para que en la casa todos ustedes estén necesariamente conociendo y comprendiendo que no es solo el rezar, el hablar con Dios, que eso es muy bueno, pero hay que también hacer la labor que el Señor nos ha enseñado. Esta labor que necesariamente tenemos que y este último cuadrito, en el que necesariamente yo les insinúo, por favor ustedes los vean, es un cuadrito donde un gran profeta del Antiguo Testamento, haciendo obediencia a Dios, está con un cuchillo en la mano para poder sacrificar a su niño, porque Dios había querido probar la lealtad de este gran patriarca, Abraham. Y él iba a cumplir, pero el ángel del Señor se acerca y le dice: no, ahí tienes un corderito, que lo van a ver el corderito a un lado. Pero eso sucedió. El Señor, Hijo de Dios, vino y murió con el padecimiento más grande por nosotros. Y eso se repite acá en el altar, cada vez que asistimos al santo sacrificio de la misa. Y a veces lo hacemos con cierta impiedad, con indiferencia. Pareciéramos que estuviéramos yendo a la fuerza, obligados un poco a poder asistir a algo que a veces no le entendemos. Por favor, veamos un poco lo que estamos viendo hace 2000 años. 2000 años. Nuestro Señor Jesús en la cruz, derramando su sangre por amor a nosotros. Y nuestro Señor Jesús hoy día para nosotros nuestro Señor Jesús acá en el altar, ese Señor que ha padecido en la cruz, está acá. Él está ofreciéndose nuevamente para nuestra salvación. Y nos está dejando hoy día, Jueves Santo, algo tan grande, su propio cuerpo, su propia sangre, para que sea nuestro alimento. No veamos con indiferencia, no veamos con insensibilidad,
si venimos solamente para poder ocupar un asientito, no vengamos. Qué terrible debe ser al Señor que sufriendo tanto y ofreciéndose por amor a nosotros, haya indiferencia y no haya lo que Él nos ha dado cuando ha venido a la tierra y ha venido predispuesto a darnos su vida entera, muriendo en la cruz para salvarnos. Y acá tengo que mencionar algo que necesariamente, para concluir, tenemos que tener en cuenta: la labor de la Santísima Virgen María. El Señor, a tiempo de morir en la cruz, aún todavía estaba ahí en los últimos momentos de su padecimiento y nos la deja como nuestra madre, nuestra madrecita. Yo tuve un disgusto muy grande, que lastimosamente no se lo ha entendido, porque yo sé que el demonio actúa mucho en las mentes de los que no quieren entender aquello. Hubo un señor que se refirió, igual que el satánico protestante, se refirió a la Santísima Virgen María, nuestra madrecita, y dijo en tono despectivo: María ha sido redimida. Y yo le dije: Señor, no diga así, usted tiene que explicar con mayor énfasis la labor de la Santísima Virgen María y la realidad de la Santísima Virgen María. Ella ha sufrido al verlo a su hijo torturado, lastimado, sin sangre, porque los latigazos que le daban con esos, con cadenas, destrozaban el cuerpo, la mayor parte de la sangre de nuestro Señor en el suelo. Hemos visto cómo ella con María Magdalena han limpiado esa sangre cuando después lo habían golpeado al Señor. Y la Santísima Virgen María, para poder tenerlo en su seno, fue privilegiada por Dios. Diosito la protegió desde la eternidad en la mente de Dios. La privilegió. Y no podemos decir lo mismo como el protestante satánico: María ha sido pecadora y ha sido redimida. No, es muy diferente el sentido cristiano católico de lo que es la Inmaculada Concepción. Que este es un tema que lo vamos a tratar ampliamente en uno de los videos para que el mundo conozca. Este sujeto de Cuba, que lógicamente no tiene ni idea porque él solamente vivía para poder recibir dinero de muchas partes y vivir su vida de comunista, pero haciendo campaña para dos, perdónenme, no eran sacerdotes, mucho menos obispos. Ya conocemos y nos han mandado documentación amplísima. Un señor obispo de España nos ha asegurado que lo va a ordenar al sacerdote, entre comillas, español que está trabajando con él ahora, porque ese no había sido ordenado por el supuesto obispo Esquetino, que ese Esquetino no es ni obispo ni sacerdote. Entonces vean ustedes, y nos lo vieron insultos de toda clase, y gente descalificada en su ignorancia decían: ¿cómo es posible que cause usted escándalo? Está hablando con chocho obispo. No había sido obispo, no había sido sacerdote. Este señor obispo de España, con el que tenemos una relación amplísima, nos ha dado detalles muy grandes. Y él dice: estos días posiblemente lo ordene a este sacerdote. ¿Recuerdan el nombre ustedes? No recuerdan. Pero este es el que trabaja con este obispo ahora español, que lo va a ordenar. Y este sacerdote supuesto era el que nos combatía juntamente con este cubanito. ¿José Vicente? José Vicente. No había sido sacerdote, no es padre. Lo va a ordenar el obispo español ahora. No había sido sacerdote. Y el cubanísimo, que nos atacaba violentamente, lo único que hacía era recibir dinero de todas partes, que ahora ya le han cortado.
y le han indicado que él es indigno y que debe callarse y que lógicamente no debe meterse en las cosas que es de nuestra iglesia. Ellos pertenecen a otra institución que nada tiene que ver con nuestra Santa Iglesia. Y esos mismos han recibido desde España la noticia de que acá en Bolivia hay dos sujetos en Santa Cruz, dos sujetos que preguntan a España qué relación tiene con el obispo boliviano, que el obispo boliviano es hereje porque no admite las herejías de VaticanoCatólico.com y de estos dos jóvenes ignorantes que se presentaban ebrios a la Santa Misa y que hoy día se han dedicado con simonía. Ya hay un video que está circulando por el mundo entero, no es de Bolivia, es de otro país, un video hecho por gente católica del mundo entero, donde nos está situando a estos dos personajes de Santa Cruz con el pecado de simonía, porque se han dedicado solamente a vender cosas para poder llenarse de plata. Nosotros les hemos indicado que aparte de lo que venden, poleras y otras cosas, dicen que venden DVDs para mandarles plata a los de VaticanoCatólico.com. Se han dedicado a este acto terrible, asqueroso de la simonía. Entonces, ya nos estamos dando cuenta nosotros, al principio sabíamos, pero nos estamos dando cuenta que el mundo entero ya ha visto la realidad. Hay algo de podredumbre allá en México con estos que se dicen clérigos, obispos, que tampoco lo habían sido. Todo esto lo vamos a comunicar para que se den cuenta. Acá en Bolivia, felizmente, gracias a Dios, solamente había estos dos sujetos que van a tener lógicamente que bajar su batería de guerra, porque ya a nivel mundial se está conociendo de ellos lo que son. El día de mañana vamos a tener nosotros desde las 3 de la tarde la ceremonia litúrgica. Hoy día vamos a concluir las ceremonias que tenemos de Jueves Santo.